Terminó la Superliga y creo que lo más importante es hacer un reconto, o se me ocurre la idea de pensar la preparación de todos los en sí, o uno podría pensar cómo esta Superliga, o ver la sombra, que es cómo se fueron armando. Técnicamente creo que fue una noche de narrativas, creo que fue la noche de Asesino, sobre todo porque estaban todas las expectativas puestas ahí. Queríamos ver cómo nos imaginábamos Asesino, cómo podía ser esa vuelta. Quizás hace un par de años, cuando fueron los últimos campeonatos y las últimas apariciones, por ahí se le ponía en cuestión algunas cuestiones técnicas. Creo que en esta vuelta lo vimos muy sólido técnicamente, muy sólido trabajando la batalla y sobre todo con algo que me llamó la atención sobre el momento, que tenía que ver con una especie de campo minado de ideas. La narrativa de Asesino en todo este contexto, ¿no? El presentarte el escenario con muletas, todo lo que significó el silencio y la vuelta, estaba significada en el escenario. Era una especie de campo minado en el momento que cada en sí iba tocando determinados conceptos, aparecían ideas muy fuertes. Por ejemplo, uno podría pensar hasta cuando esa idea de vos podés caminar, pero yo dejo la huella, etcétera, etcétera, que son como visualizaciones justamente de la narrativa. Muy entendido el papel, muy entendida la narrativa, y donde los en sí iban tocando determinadas dimensiones de Asesino, Asesino iba haciendo estallar esas minas. Creo que el interrogante es qué va a pasar cuando vayan pasando fechas y esa narrativa vaya como desgastándose. Digo esto porque fue una noche de narrativas, lo vimos a Chuti muy sólido en la primera batalla, justamente jugando con la narrativa, estableciendo un sentido a esa narrativa, y en la segunda batalla pareció desgastarse esa narrativa. Digo, las narrativas que son claves en esta manera de pensar el freestyle, en esta época convulsionada, donde tal vez lo político es más importante que otros aspectos. Es interesante ver qué pasa con esa narrativa, con las narrativas de cada uno, si se desgastan o no. Pero más allá de eso, nos vimos aún en sí de Asesino, que creo que la clave está en algo que dijeron en la conferencia de prensa, que es: estuve trabajando con código. Creo que resalto acá porque cuando uno piensa en las preparaciones, cómo se preparan los en sí, cómo entrenan o cómo se preparan, para hacerlo más amplio, algunos se entrenan, otros no, habló de que estaba trabajando con código. Interesantemente esto, porque cuando uno hace un reconto o hace un repaso de la historia del freestyle, uno ve una dupla como la que era Tata y Código, en la cual el entrenamiento conjunto maximizaba a ambos. En algún punto, lo dice en la conferencia y me parece clave, si bien Asesino siempre fue un en sí de visualización, una cuestión clave que la vemos en ese campo minado de ideas que yo marcaba, es decir, que se lo ve todo el tiempo visualizando situaciones. Hay una entrevista que tengo hace mucho con él, que él marcaba que una de las maneras que tenía él de trabajar el freestyle era visualizando posibilidades. Creo que se nota muy claramente esto que digo en el momento en que empezó a jugar con las onomatopeyas y bam, bam, bam con la muleta. Claramente ahí es algo que me dice en esa entrevista, de que a él le encantaba ese tipo de rap que todo el tiempo salía del lenguaje, lo que se llama lo pragmático, es decir, hacer cosas con el lenguaje en vez de decir. Esto es clave, ¿no? En vez de decir, hacer. Y ahí está un poco la salida, la serpiente que te pica, hacer jueguitos con un cráneo, en el cual el lenguaje deja de decir para hacer cosas. Esto es clave, pero volviendo a esta dupla, esta idea de entrenar juntos, creo que lo vimos muy bien de nivel. De hecho, cuando aparece la idea de quedarse sin in-ear, creo que acá aparece como la maximización de lo que se llama freestyle total, y sobre todo cuando alguien le quiere colocar el in-ear y él rechaza eso de una manera increíble, cuando lo puede visualizar y marca en eso de no dejarse poner el in-ear, en eso de rapear sin in-ear, esta idea de justamente marcar la diferencia en algo que se viene dando en los participantes de la liga, que serían los participantes que forman parte de un pasado por ahí más consolidado, a las nuevas figuras como pueden llegar a ser el Menor,
y Gazir. Interesante esta dupla. Si bien vi que hubo discusiones en relación a la batalla o a varias batallas, y concretamente ahora de Asesino, yo creo que en lo personal a mí me pasa que por el estilo de Asesino yo compro todo lo que hace Asesino, sobre todo por el flow, el modo de poner la voz. Si bien alguien podría visualizarme algunas cuestiones, yo creo que el estilo orgánico de Asesino hace que todo lo demás funcione correctamente. Es muy difícil para mí dejar de ver esa cuestión orgánica, esta idea de que el flow va permitiendo que determinadas ideas fluyan de manera concreta. Tal vez La Sombra es con código, que todavía pareciera estar en un proceso de adaptación en varias ligas, donde por ahí uno ve los codos, ¿no? Uno ve que tal vez aparece una terminación concreta para cerrar, una especie de pie, donde uno anticipa que lo que está diciendo es simplemente una terminación para cerrar. Y en Asesino da la impresión de que suena todo mucho más natural, y esto creo que es una clave del estilo de Asesino. Siguiendo por este mismo lado, creo que como anticipé, va a ser el correr de las jornadas el que marque justamente esta posibilidad de la narrativa, esta idea de la narrativa, hasta dónde va. Creo que el segundo paso entonces se centra en Chuti, un Chuti que venía con toda una coyuntura compleja, un Chuti que en la primera batalla mostró o hizo valer esa narrativa, y quizás en la segunda empezó como a aflojar o a no resistir. En lo personal, creo que podría haber sido una réplica y hasta podría haber sido Chuti. No sentí tan claramente el debate o la batalla decantada para Nitro. Sin embargo, creo que hay que rescatar algo de Nitro, que es la simpleza. Nitro tiene o conserva en el 4x4 esta idea del oficio. Ser muy simple, decir lo que hay que decir, que es un poco lo que se le cuestionó o lo que le cuestionan muchos, justamente esa simpleza, que da la impresión de que siempre está diciendo algunas cuestiones que tienen que ver con el género. En este sentido, Letras es un en sí que también mostró oficio. Si bien estamos hablando de en sí, en el caso de Letras que perdió las 2 batallas, como Código que habíamos marcado que también perdió las 2 batallas, lo vimos con mucho conocimiento de oficio. Creo que ahí está tal vez lo que se está cuestionando. Creo que es una era en la cual se cuestiona la profesionalización, con en sí como Navas, etcétera, etcétera, que buscan justamente todo lo contrario. Vemos la profesionalización, ¿no? Eras bueno, pero el tiempo te cambió. Esta es una frase que dijo Letras, pero vemos todo el tiempo argumentos muy de freestyle, muy de la historia del freestyle, tanto en la simpleza de Nitro como en lo que buscaba Letras por momento. Esto me parece interesante para marcar entonces en sí ahora, digamos, que forman parte o que trabajan con lo que sería el oficio de freestyler. Interesantemente, me llamó la atención Teorema como un ejemplo de estos que van en contra del oficio, y sobre todo con una técnica que podemos llamar de retematización, es decir, va haciendo freestyle y donde surge una idea intenta de redireccionarla, es decir, que se traduce en una repetición, ¿no? Viene haciendo freestyle y sale una idea y vuelve a decir la palabra, vuelve a meter el concepto para darle otro sentido. Creo que es interesante, tal vez una de las mejores ideas que le aparecen contra Asesino es la idea sobre el final del minuto, que casi no le queda tiempo para desarrollar la idea, de la idea del milagro y el inválido, el levántate y anda de Lázaro, que eso es muy interesante para marcar las posibilidades de esta búsqueda del antioficio y esta técnica que encuentra de retematización, ir tematizando en la medida que sale un tema, redireccionarlo, es decir, dejar que surja de freestyle algo y una vez que surge, habría que ver si esto es una ventaja o una desventaja, ¿no? El tema de ir completamente en deriva y cuando sale una idea tratar de redireccionarla. Quizás tal vez no habría que hacerlo, creo que es una cuestión de discusión, se puede discutir, pero es una técnica que vi claramente en este en sí. Volviendo a Gazir, creo que me parece muy interesante
lo que hizo Gazir. Una de las cosas que se le notan a Gazir todas las jornadas tiene que ver con que va haciendo un plus. Él siempre tiene un punto concreto de él, que es el ingenio, la velocidad, la hipertecnia, pero a veces va metiendo determinadas cuestiones que marcan la diferencia. Concretamente, en esta lo vimos en la primera batalla, trabajar con la idea del flow, de ir encontrando un flow que de alguna manera ponga en cuestión al adversario y luego ir a su terreno. Esto creo que fue clave, fue contra código y lo que hizo fue justamente trabajar un poco en el terreno del otro para después ir al propio. Esto es clave en esta búsqueda de lo que es Gazir. Algo interesante que lo vimos en la otra internacional, en la polémica internacional, fue la idea del trabajo con los símiles. Es decir, encontrar símiles que le permitían ilustrar la situación de manera argumental. En aquella versión era cuando le dijo Balleste, ¿no? Dígale a esta Shakira que se olvide de Piquet, o cuando habló de la idea de ya me veo, se sentó y marcó la idea de estar viendo la película de Mecha haciendo el ascenso. Interesante, yendo una regional, perdón. Interesantemente, uno ve que el trabajo de Gazir siempre consiste en dar un plus. El trabajo con los símiles, obviamente, a mí me hizo armar un cuadernillo luego porque me pareció muy interesante el tema de estar pensando símiles para ilustrar y que dé, de alguna manera, concretamente, una fortaleza esa idea de poder ilustrar y, por lo tanto, argumentar con un ejemplo que tiene que ver con la cultura o determinadas cuestiones que puedan ilustrar lo que estoy diciendo. Por lo demás, si uno va haciendo un reconto, esto fue lo que más me llamó la atención de algunas cuestiones. Creo que si uno va haciendo un reconto luego de las cuestiones técnicas que se fueron dando, vamos a ver qué pasa en una liga en la cual se suponen que están los mejores del momento y por lo tanto empieza también a insinuarse una idea de los mejores de la historia, cómo se establecen los roles, cómo se van estableciendo, cómo se van preparando los en sí. Tenemos Asesino que ganó las 2 batallas, tenemos también a Balleste que ganó las 2 batallas y el otro que pareciera ser un candidato posible es el menor, si bien tuvo una batalla con el local que tuvo una buena actuación, da la impresión de que era el único en sí que no encajaba en esta lista. Sin embargo, no decepcionó el local. A pesar de eso, vemos entonces que tenemos 3 en sí, un asesino que creo que, si bien se lo puede cuestionar desde afuera, políticamente, creo que técnicamente y lo que dio en la fecha fue contundente por todo, por el manejo de las expectativas, por lo que logró. Después tenemos un Balleste que sí va a ser cuestionado, creo que ambas batallas de Balleste fueron cuestionadas, tanto con Vijay como con Larrick. Sin embargo, habría que ver cómo logra él desde el oficio, otro en sí del oficio, llevar la batalla para el terreno que le conviene y poder rematarlas. Habrá que ver, creo que algo muy interesante de esta jornada es que no hubo un abuso del uso del público. Los en sí no parecieron estar jugando como otras veces en la búsqueda del público, al menos no de manera desmedida, sino que hubo una serie de variedad. Sin embargo, ahí Balleste quizás sí fue el que más aprovechó esta idea de conocer. Se notaba por momentos la idea del contexto, de la falta de aire, y Balleste un poco mostró su localía en estos terrenos. Y por otro lado el menor, que creo que la batalla contra el local, la última batalla, quizás no nos dejaron, lo vimos muy sólido, pero tal vez hay que esperar un poquito más para verlo. Obviamente el menor tiene un montón de cuestiones que lo ponen en el lugar de candidato, ya sea la fortaleza que tiene a nivel batallera como la idea técnica, esta idea de poder conciliar lo artístico con lo no artístico, con la batalla, y por otro lado piensen que estamos en un contexto de rechazo a la profesionalización, un rechazo que hace que a veces correr riesgos, el famoso lanzarse al vacío es importante, y si bien daría la impresión de que el menor tiene un montón de técnicas para poder sostenerse en ese presente, en ese repentismo,
cuestiones técnicas del lenguaje que le permiten agarrarse acá y allá, no le permite entonces vacío, pero también equilibrar. Digo esto porque uno en sí como Teo se larga ese vacío, tal vez lo que busca es la conexión. De hecho, algo muy interesante de este teorema es que se autofesteja, da la impresión de que ahí encuentra en ese autofestejo, en ese sorprenderse a sí mismo, una especie de referencia. Cuando uno piensa, el freestyle busca o convencer al público, o convencer al jurado, o convencer al oponente, y da la impresión de que hay una dimensión nueva en sí como teorema y como tantos otros artísticos, que es conectarse con otra cosa, como si fuese la búsqueda de estar inspirado, pensar al freestyle como esa idea de una bendición de las musas. Así que veremos qué pasa en los próximos encuentros. Creo que es muy interesante empezar a ver cómo se preparan, ver cómo van encontrando los lugares en la liga, los lugares técnicos en la liga. Obviamente la noche de Sone hizo que volvieran otras cosas que tienen que ver con la dimensión de poder habitar esas bases y bueno, creo que de esto se va a seguir hablando y veremos cómo entonces uno va pensando esta acomodación, esta preparación para una especie de evento que trae un montón de cuestiones de vuelta a las grandes emociones. Veremos qué pasa entonces con los otros contextos y con los otros públicos y qué se va a dar. Esto un poco recuerda a Gold Level, en la cual cuando uno cambiaba de escenarios se reconfiguraban todos los elementos a partir justamente de los cambios de escenario.